Pero también tenemos que tener en cuidado en ciertos aspectos, como en cuáles, pues son los que te voy a explicar. Dice, la exposición oral permite ejercitar la expresión corporal, el manejo de la voz y del espacio, que son elementos muy relevantes en este tipo de comunicación. Cuidar el lenguaje corporal, la postura y la expresión facial es casi igual de importante que el tema. Estas deben ser los más relajados y naturales posibles. Es decir, que también nuestra postura, si estamos derechos, si estamos encorvados, si estamos con la vista hacia abajo, si no estamos viendo a nadie, si estamos constantemente agarrándonos la mano, si realmente nos quedamos en un lugar fijo o nos movemos, eso también habla de la manera en si estamos nerviosos o no. Y a su vez si también leímos o no leímos respecto al tema. Es importante también cuidar la manera en cómo yo me dirijo a ellos, es decir, cómo está mi posición corporal y también cómo me desempeño dentro del aula, es decir, cómo me muevo, si realmente me quedo en un lugar, si voy, me relaciono con ellos. Eso también es muy importante. También el lenguaje oral no solo es hablar y hablar, sino está acompañado de los ademanes que yo haga, cómo muevo las manos, cómo en este caso es mi voz, si es muy baja, si realmente alcanzan a escuchar los chicos de hasta atrás, si realmente cambio constantemente de tonalidad para explicar esto, para hacer aquello, es decir, meter la emoción y sobre todo el cómo caminar por el salón. También eso es muy importante y que va acompañado para que en este caso el mensaje oral sea en este caso llegado al receptor. Y continuando con esto nos dice, debe existir control y manejo de nuestro cuerpo, así como del escenario, evitando la gesticulación excesiva, aunque es bueno hacer uso de ademanes oportunos para remarcar aquello que se está diciendo. La mirada es un elemento fundamental. Habrás dominado ese aspecto cuando logres mantener el contacto visual con el auditorio. Es decir, que también nos dice que si bien hay que utilizar cierto tipo de ademanes, pero trata de variar para que en este caso no se note el nerviosismo. A su vez, también es importante establecer la mirada no solo a una persona, sino al público en general. Porque si solo te enfocas en una persona, pierdes de vista a los demás. Entonces, si los demás dicen, ah, no me está viendo, dejar de poner la atención. Sino que también los otros son importantes para tu clase y a su vez para, bueno, no, ya no para mi clase, en este caso lo hablo como maestro, sino son importantes para transmitir la información oral, perdón, que tú estás diciendo y no solo te enfoques en una persona, sino que la vista tiene que ser no al techo, no hacia el suelo, no a un costado, sino hacia ellos a quienes estás presentando información, con lo cual en la diapositiva anterior nos dice que tenemos que enfocarnos en aquellas características, más bien en aquellos lenguaje corporal que están manejando los chicos, si están así, si están dormidos, si no te están viendo. Eso también habla de la manera en cómo tú puedes abordarlo y sobre todo de la manera en que tú puedes cambiar para expresar tu información de manera oral. Y también otro aspecto es importante que la pronunciación debe ser clara y la entonación modulada. El volumen de la voz ni muy bajo o susurrado, ni muy alto gritando, y su velocidad evitando hablar demasiado rápido o caer en la monotonía o el exceso de pausas para que el mensaje llegue con nitidez al auditorio y no se pierda. Es decir, como ya te lo he explicado anteriormente, esas características, pero también algo muy indispensable es que hables de manera calmada y concisa para que ellos te vayan siguiendo a lo que tú quieres llegar. Y a su vez también, en este caso, recuerda que también al público va dirigido, si son adolescentes, si son niños, si son adultos, con los cuales tú puedes utilizar cierto tipo de conceptos que cuando tú se los digas, sabes de antemano que los van a comprender sin ningún inconveniente. O en caso de que realmente sean conceptos que nadie entiende, es importante también explicarles, bueno, vamos a tomar esta palabra con este significado. Yo sé que significa tiene diferentes sentidos, pero en esta materia lo vamos a tomar así. O en este caso también utilizando como imágenes que se relacionen con él, o también haciendo un sondeo de, bueno, ¿qué entiendes por esto? Y a su vez, asimismo, generando que la clase sea más dinámica, pero también toma en cuenta que tenemos que cuidar las pausas que nosotros hagamos, es decir, los elementos o en este caso que la información no se pierda, que no nos quedemos callados por mucho tiempo porque si no se va a perder el interés. Y consejos que yo te doy son varios y te los voy a tener aquí en cuenta para que tú al momento de hablar
tú los puedas utilizar. Y uno de ellos es el siguiente: buscar diferentes recursos para mantener el hilo conductor y la atención de tu público como anécdota. Es decir, una presentación no tiene que ser usual de, bueno, vamos a ver este tema y comienza a explicar. No, puedes a lo mejor hacer una anécdota. Muy bien, ¿qué entiendes por este concepto? Y relacionarlo con tu vida o cómo lo has vivido. Y a los chicos se pueden decir, pues yo lo he vivido así, pues me ha pasado esto con esta situación. Y puede ser algo chusca, de lo cual los chicos se ríen y se pierde un poco la atención de ver un tema nuevo, o que realmente se atrape en este caso a tu público, y puedan comenzar de buena manera la exposición o el escucha de tu exposición. Otra de las cosas también, evita las cacofonías, es decir, aquellos sonido que se repite constantemente. Por ejemplo, tómate un té y te aliviarás. Es decir, se repite en este caso té, té, té. Y eso suele ser muy repetitivo y por lo tanto puedes perder la atención. También recurre a sinónimos. Utiliza diferentes tipos de usos de palabras para que no sea también muy repetitivo. Evita también utilizar palabras o expresiones extranjeras de cuya pronunciación no estás seguro. Es decir, que también al momento que te vayas a presentar y utilizas conceptos en otro idioma o de los cuales no sepas decirlos, es importante que los practiques y sepas decirlos de la mejor manera. Si no, de lo contrario, puedes estar dando información falsa que no tiene nada que ver, y eso también deja en mal que en posteriores presentaciones pues duden de tu credibilidad al momento de describir un tema. Articula bien las palabras, es decir, que realmente las digas con su tilde correctamente, que no te trabes al momento de decirlas, y sobre todo en este caso las sepas decir como corresponde. Y evita muletillas, aquellas palabras que repites constantemente para relacionar temas. Por ejemplo, yo te voy a decir que realmente esto o es decir, mi muletilla es este o esto, porque las estoy utilizando constantemente para hablar o hilar mis ideas. A eso se llama con muletillas. A su vez, esta expresión oral tiene una estructura que tiene una introducción, un desarrollo y conclusiones, y nos dice en qué nos debemos enfocar en cada una de ellas. En la introducción debe despertar el interés del auditorio, captar su atención y plantear el tema central o la tesis que se va a seguir. Recuerda que no es necesario empezar hablando luego del tema. Puedes introducir a partir de un juego, de una dinámica, de un video, de una pregunta, de una reflexión, de una lluvia de ideas. Trata de que esto sea variado y sobre todo no empieces de lleno con el tema, sino primero haz una inducción que los atraiga para que ellos por sí mismos vayan haciendo que la presentación fluya. Desarrollo. Debe concretar el objetivo, insistir en las ideas principales y mantener la relación, es decir, presenta propiamente lo que es el tema y lo más esencial. Y en las conclusiones debe resumir el punto central de la exposición y resolver la pregunta o hipótesis inicial. Presenta el tema. Por último, ¿para qué de esto? O el por qué de esto, qué posibles respuestas hay, la relevancia y qué cabe por investigar, que es lo interesante de un tema. Que realmente se generen preguntas por las cuales ellos puedan investigarlas, pero por su cuenta. Y por último, al final, ¿qué cabe? Como parte de una comunicación efectiva, es ideal dar fin a la exposición con algunas preguntas para así motivar la participación de los espectadores, igual que para reflexionar en torno al tema y a través del diálogo desarrollar el trabajo colaborativo y el respeto y validación de las formas de ser y pensar. Aquí yo recomendaría, al momento de que tú terminas tu exposición o de mostrar un tema, que realices cierto tipo de dinámicas, como bien lo dice ahí, pero ya no a través de preguntas, sino a través de un cierto tipo de juego que suene dinámico, si bien con incógnitas o preguntas, como bien lo dice ahí, pero a través del juego. No sé, se me ocurre que dos chicos luchen por el plumón y contesten una pregunta que tú les vas a decir. Es decir, están utilizando la de pregunta, pero de una manera distinta. Trata de que realmente no digas, bueno, que vimos el tema de la independencia de México. Y normalmente hacen los maestros, ¿qué fecha fue? Y a veces nadie quiere levantar la mano, o a veces el mismo chico levanta la mano, no.
sino podemos realizar este tipo de técnicas a partir de juegos distintos de los cuales todos pueden participar o que los chicos se sientan más motivados para saber quién sabe más. Pero siempre y cuando explicarles que la finalidad es que recuerden lo, lo que se vio en esa clase. También al final nos dice lo siguiente: dar espacios a una conversación permite ampliar las percepciones del grupo sobre los intereses en común y las diferencias que existen, posibilitando un intercambio de enfoques, percepciones y experiencia, identificar así la historia personal y comunitaria. Es decir, una vez que también no solo hacemos preguntas del tema, sino que esto también permite el diálogo, que nosotros hablemos a través de un cierto tema, expongamos nuestras ideas, nuestros intereses y que se vayan nutriendo con cada una de las aportaciones que puedan nuestros compañeros. Es la finalidad de la exposición, o en este caso de la comunicación oral, que expongan otros sus ideas con las cuales podamos compaginar, podamos compartir o a su vez podamos rechazar, pero llevarse un aprendizaje tanto de unas como de otras. Lo importante es el diálogo. Mediante el diálogo, como te lo digo y te lo voy a repetir, podemos compartir diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo, pero de la cual yo me pueda nutrir o a su vez, en este caso, verlo de una manera distinta a la que yo normalmente solía seguir mi visión del mundo, pero que realmente encuentro una que también me puede convencer o que de la cual yo también puedo nutrirme. Y al final, pues ¿qué pasa? Es como sujeto que está ahí. A lo que me quiero referir es que hemos visto a lo largo de estas presentaciones diferentes tipos de temas que realmente nos pueden cuestionar si realmente estamos llevando nuestra práctica comunicativa y sobre todo el lenguaje de una manera asertiva, consciente, reflexiva y sobre todo que transmita lo que queramos decir. Es lo que realmente nos pone a cuestionar por las noches o en el día o en cualquier de los momentos que tú tengas libre para ponerte a pensar en esto, sobre si realmente cuando ya lo decimos, cuando ya lo hablamos, cuando ya leemos, lo tenemos dominado. Y realmente hemos visto a lo largo de estas presentaciones que no, que carecemos de cierto tipo de técnicas o habilidades de las cuales tenemos que ser conscientes para transmitir un mensaje, para desarrollarlos, también ciertas características lingüísticas de las cuales las vemos pero no sabemos cómo utilizarlas o no sabemos a qué se refieren, y sobre todo con lo cual se puede perder el sentido de manera oral, visual y en este caso también escrita. Por ello también es importante que tomemos en cuenta los recursos que tenemos de nuestra lengua para que veamos las distintas maneras de las cuales podamos transmitir un mensaje, nos podamos llegar a entender. Asimismo, generemos un intercambio lingüístico, a su vez también cultural, porque recuerda que un intercambio lingüístico también es un lenguaje cultural, por lo cual también el lenguaje está inmiscuido de aquellas prácticas de las cuales somos parte, es decir, transmite también cultura a partir de nuestras palabras. Entonces, es importante que critiquemos también nuestro lenguaje en la manera de hasta donde somos conscientes de lo que hemos aprendido de nuestro lenguaje y la manera en cómo lo podemos utilizar de la manera más óptima. Asimismo, recuerda que no hay un lenguaje menor que otro, sino que todos tienen su importancia y su relevancia. Lo interesante aquí es que veamos que dentro de nuestro lenguaje es como un juego en el cual nosotros somos un cierto tipo de jugador con cierto tipo de reglas que nos establecen la comunidad, pero que también hay otras comunidades que también establecen otro tipo de sentidos y sobre todo de significados dentro de su lenguaje. ¿Sale? Y bueno, esta es la última presentación. Espero que te haya gustado y sobre todo hayas llevado un aprendizaje, te digo, no solo en lo académico, sino que también lo puedas practicar en tu vida diaria, que esto es lo importante. Y recuerda que lo interesante aquí no es que aprendamos todo, sino que nos comuniquemos de manera asertiva y sobre todo dejemos de ser analfabetos funcionales, que es lo que se busca. Pero no olvides que eso se hace con la práctica, es prueba y error, no de un día para otro. Esto cuesta y lleva tiempo, así que no desesperes si realmente estás en esta misión o lo quieres hacer. Y pues de antemano también me gustaría que me dejes tus dudas, comentarios respecto a este curso o sobre todo lo que hemos visto a lo largo de estas presentaciones.
Y pues sin más, me despido. Espero que te haya dejado un conocimiento que realmente lo puedes utilizar y sobre todo que lo puedas llevar a la práctica. ¿Sale? Y sin más, me despido. Hasta luego. Cuídate.